Lo primero es tener una buena estrategia. Si no tienes una buena estrategia, difícilmente vas a conseguir los resultados. También es cierto que si tenemos que elegir entre una estrategia regular y un muy buen equipo ejecutando, siempre será mejor esto que una muy buena estrategia con un mal equipo ejecutando. Mi experiencia también me ha dado a entender que siendo tan importante la estrategia, es fundamental que el equipo ejecute bien, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a analizar la letra E de qué es una buena estrategia. Una buena estrategia tiene una serie de elementos que creo que son importantes que podamos definir. Primero, es no confundible con la meta. Muchos directivos confunden estrategia con metas. Me acuerdo de un director general que me dijo una vez, cuando le pregunté, oye, ¿qué estrategia tienes? Y me dijo, para mí, la estrategia de mi empresa es ser grande y ganar mucho dinero. Bueno, como objetivo, como ambición loable, ser grande, ser líder del sector y, a la vez, ganar mucho dinero. Pero esto no es una estrategia. Esto no nos dice cómo vamos a conseguir ser grande, cómo vamos a conseguir ser líder del sector y cómo vamos a conseguir monetizar lo que hacemos de tal manera que cada vez ganemos más dinero. La diferencia entre tener una meta y tener una estrategia es exactamente esto. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de cómo ponemos en marcha acciones para ganar al mercado con el objetivo de conseguir nuestras metas. Aquí tenéis la definición de la estrategia, tal y como hay muchas definiciones en la estrategia, pero todos giran alrededor de los mismos conceptos. Yo personalmente estoy muy cómodo con esta, que es mi fórmula propia, pero los conceptos son los mismos y las que tienen un poco tanto los académicos como los grandes directivos. Es un conjunto de elecciones oportunas y coherentes que decide y pone en marcha la empresa para ganar en el mercado y acercarse a su propósito. Por lo tanto, hablamos de elecciones, se trata de tomar decisiones, pero no cualquier decisión ni de cualquier manera, de una manera oportuna, es decir, bien analizadas y de una manera coherente con nuestros recursos, con las oportunidades, etc. ¿Vale? La empresa las decide y las pone en marcha. Si no hay una puesta en marcha, difícilmente vamos a conseguir lo que es en el fondo lo que espera cualquier empresa, que es ganar al mercado, ganar cada vez más cuota del mercado y más posición en el corazón de sus clientes y acercarse de paso cada vez más a su propósito. Por lo tanto, metas diferentes de estrategia. Segundo elemento de la estrategia que es importante es que tiene que ser algo proactivo. ¿Qué significa en estrategia tener algo proactivo? Pues no puede ser de alguna forma dedicarnos a imitar lo que hacen otros. Por ejemplo, imitar lo que hace otro, el benchmarking, igual tenía mucho sentido en los años 90 y hasta inclusive al principio de los años 2000, pero en el entorno actual, en el cual cada vez pesa más la diferenciación, la imitación de las mejores prácticas, aunque sea de un jugador de tu sector, no te garantiza nada. Porque precisamente, si es de tu sector, lo que deberías de buscar es hacer las cosas de forma diferente. Por lo tanto, imitar no es una actitud proactiva hacia la estrategia. Luego, otro elemento, y cuando digo proactivo, es que muchas compañías sencillamente no tienen estrategia. Es decir, van a todo, de todas maneras, con todos los recursos, sin renunciar a nada. Y ahora veremos la importancia que tiene este concepto con los elementos que vamos a ver después. Otra visión, cuando digo que la proactividad de la estrategia, es que otras empresas lo que optan, y esa es su estrategia, es que se dedican a mejorar y optimizar su negocio. ¿Vale? Porter ya nos enseñó que mejorar el negocio y optimizarlo no era hacer estrategia. Esto era una condición necesaria, pero insuficiente para ser competitivo. Claro que tienes que mejorar tu negocio y lo tienes que optimizar y tienes que ser competitivo desde esta perspectiva. Pero esto no te va a garantizar recurrencia y escalabilidad con el paso del tiempo en un proceso en el cual lo que tú tienes que buscar es diferenciación. Por lo tanto, mejorar sí, lo tienes que hacer. Este es tu pan de cada día, este es tu trabajo. Optimizar tu negocio, desde luego que sí, pero esto no es hacer estrategia. Con eso no ganarás cuota de mercado, probablemente a la larga, porque eso no te garantiza la diferenciación, porque los demás también optimizan,
también mejoran. Igual hace 20 años había bastante, las empresas no tenían tanto foco en la mejora continua y por lo tanto igual podía ser, y de hecho lo era, un elemento de diferenciación, pero hoy ni mucho menos es absolutamente insuficiente que solo nos dediquemos a mejorar nuestros procesos. Evidentemente, la compañía que tiene mejoras, muchas por obtener, pues tiene un recorrido de mejora, pero seguramente estará ya teniendo dificultades si así está. El otro elemento es importante, es la clarificación. La estrategia sirve para clarificar. ¿Clarificar qué? Clarificar, por una parte, las oportunidades, por lo tanto, es fundamental otear y analizar el horizonte tanto dentro de nuestro sector como fuera de nuestro sector y en el entorno, sus grandes tendencias, para poder encontrar oportunidades dentro de los riesgos que tenemos alrededor. Porque un riesgo es una amenaza o es una oportunidad dependiendo de las acciones que vayamos a decidir tomar. ¿Vale? O sea, la misma tendencia puede ser una amenaza o una oportunidad. Depende la decisión que tomemos de trabajar por o de no tenerla en cuenta. Por lo tanto, un tema importante de la clarificación es identificar las amenazas y las oportunidades del entorno, y cada vez es más importante que las compañías pongan en marcha estos sistemas de inteligencia competitiva para estar monitorizando permanentemente lo que sucede fuera. Y la otra parte es interna, es cómo voy a capturar estas oportunidades que existen en el mercado en base a las competencias claves que tengo yo en mi negocio. Por lo tanto, es una dimensión distinta. Por una parte, tengo lo de fuera que intento traer hacia adentro y luego tengo dentro con qué es lo mejor que tengo dentro para sacarle partido a lo que tengo fuera. Y las competencias esenciales es un ejercicio que tiene una cierta dificultad a realizar la compañía porque cada compañía tiene competencias distintas en función de no solamente los recursos que ha podido invertir, sino la expertise que ha podido acumular. Entonces, pueden haber compañías con muchas muy buenas competencias sueltas. El mayor valor actualmente para conseguir esta clarificación sería conseguir combinar nuestras competencias esenciales, importante combinarlas para hacer que se refuercen entre sí y para crear un ligazón que nos permite ser de verdad diferenciadores frente al mercado. En un directo en próximas semanas trataré y detallaré y explicaré con mucho más detalle este concepto de las competencias esenciales. Pero bueno, para lo que toca hablar hoy, creo que lo he etiquetado suficiente. Hablamos, por lo tanto, de clarificación de nuestra capacidad, ¿vale? Los otros elementos es elegir y renunciar. Ya lo vimos en la definición, hacer estrategia es aprender a elegir y elegir es aprender a renunciar. Esto es fundamental. Cuando hablamos de elegir, hablamos de definir el perímetro del campo de juego donde nos vamos a mover. Es los mercados, los segmentos de cliente, los canales, las familias de producto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hablamos de elegir? Pues hablamos de elegir porque no podemos ir a todo. No podemos ir a todo porque ir a todo requiere una enorme cantidad de recursos económicos, de conocimiento, humanos, que muchas veces no tenemos. Y como muchas veces no los tenemos, ¿qué sucede? Pues intentamos poner un poquito de recursos para todo. En un esfuerzo de intentar diversificar el riesgo, lo que hacemos es, un poco como vamos al casino, ¿no? Jugar al 27 rojo, al 32, al 24, al 7, a ojos pares, etc. Entonces, vamos repartiendo y dosificando nuestros recursos a todas nuestras iniciativas. Y claro, al final, probablemente no estemos haciendo la apuesta contundente que probablemente requiera la oportunidad que debamos explotar. Entonces, elegir significa decidir dónde más probabilidad de éxito tenemos o vayamos a tener y focalizar una parte de nuestros recursos, una parte esencial de nuestros recursos y renunciar a otros. El tamaño de la compañía, el tamaño de sus recursos va a condicionar en cuántos líos nos podemos meter. No podemos meternos en muchos líos. No podemos ser compañías de tamaño medio
y tener 7 marcas y y vender a 150 países y tener, bueno, porque igual es muy difícil, luego te encuentras lo que te encuentras, luego hablas con el country manager de Alemania y te dice que no tiene los catálogos, no apostamos para la feria de Alemania porque estamos apostando por la feria, bueno, entonces estás dosificando tanto recurso que no llegas. Probablemente lo que debamos es de concentrar en mercados, productos, canales, donde más probabilidad de éxito debemos tener, crecer en estos y progresivamente generar nuevos recursos para poder hacer nuevas inversiones, ¿vale? Entonces decíamos, elegir, y elegir es renunciar. Renunciar es lo más difícil. Renunciar es lo más difícil para nosotros y seguramente para los miembros de nuestro equipo. Y sin embargo es fundamental para la focalización de los recursos. Yo recuerdo, de hecho, una compañía con la que estuve trabajando hace unos años, esto era, bueno, por aquí, por la zona de Castellón. Yo recuerdo con un ejercicio que hicimos, una compañía de tamaño y medio, una compañía facturaría pues no sé, unos 30 millones de euros de entonces. Y claro, la compañía estaba en muchos mercados, en muchos productos, muchas categorías, grandes equipos, bueno, y tenía dificultades para conseguir la monetización en términos de rentabilidad, que no de volumen, de tantas iniciativas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos es un ejercicio de focalización. Oye, ¿en qué mercados tenemos que estar? ¿Dónde hay más productividad? Al final, de los X mercados decidimos apostar en 5 mercados claves y ahí hicimos un desarrollo coherente, importante de recursos para estos mercados, eligiendo área manager, haciendo apuestas reales de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la compañía, pues de alguna forma, esa focalización le permitió saber dónde tenía que dedicar recursos y dónde ya tenía que dejar de dedicar recursos.